Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos muy orgullosos de que nos hayan acompañado el día de hoy en el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Yergo. Les vamos a pedir si se pueden poner de pie para recibir el himno nacional por parte de la banda de música de la Secretaría de Marina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y si gustan tomar asiento. El Premio Nacional de Comunicación José Pagés Yergo nació como un homenaje a uno de los periodistas más importantes del siglo XX. Se otorga a aquellos periodistas que se han destacado por su calidad informativa y defensa de principios fundamentales como libertad de expresión, democracia y justicia. Desde hace varios años se otorga también a aquellos hombres y mujeres que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho, así como a la ciencia, literatura y a las artes. Y bueno, el día de hoy nos acompañan en el presidium grandes personalidades, el doctor José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud. Mauricio Tabe, alcalde Miguel Hidalgo. Nuestro gran amigo Julio Millán, consejero de la Fundación José Pagés Yergo. Y por supuesto, Beatriz Pagés, presidenta de la Fundación. En nombre del Consejo de Administración y muy en especial de nuestro presidente, don José Carral, es un gran honor para el Club de Industriales ser el anfitrión el día de hoy de la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Comunicación José Pagés Yergo. A partir de que don José Carral se incorporó a la vicepresidencia de la Fundación José Pagés Yergo, se reconoce a los empresarios líderes en los diferentes ramos de la industria, el comercio y la productividad. José Carral ha puesto siempre el acento en visibilizar la labor de la mujer. Por eso, hoy también se destaca la participación de la mujer en diferentes ámbitos.
Desafortunadamente el día de hoy, don José Carral no pudo acompañarnos, ya que se encuentra recuperándose satisfactoriamente, afortunadamente, de una intervención quirúrgica y lamenta profundamente no estar acompañando a la fundadora y gran amiga Beatriz Pajés, quien ha hecho tanto por reconocer a los líderes de los diferentes sectores de México y bueno, por supuesto que les envía a los presentes un afectuoso saludo. Y bueno, quisiera mencionar que hoy nos acompañan grandes personalidades. Tenemos a Diego Fernández de Ceballos, a la doctora Mercedes Juan, al valiente Gustavo de Hoyos, otro muy valiente Claudio X González, don Félix Cantú, Jesús Ortega, qué gusto tenerlo por aquí. Marcos Chabot, Elías Achar, Erubiel Ávila, buenos recuerdos aquí en el club. Gustavo Madero, Guadalupe Acosta Naranjo, y por supuesto el general Salvador Cienfuegos. Y bueno, podríamos estar medianoche aquí si continuamos, pero muchas gracias por su presencia. Y bueno, Beatriz, si gustas, te cedo la palabra. Presidenta de la Fundación José Pajés Yergo, un aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Gracias ante todo a nuestro querido amigo Pepe Carral, vicepresidente de la Fundación José Pajés Yergo, y sin cuyo estímulo moral y solidaridad plena sería imposible, habría sido imposible llevar a cabo este evento. Muchísimas gracias, Pepe, desde aquí. El Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo se entrega hoy en condiciones de guerra, en un cruce de caminos, a días de que inicie el tercer año de un sexenio de excepción. 3 años en que se han afectado los derechos y libertades de muchos ciudadanos. 3 años en que se ha normalizado la violación de la Constitución y la división de poderes. 3 años de atropello de la convivencia y la unidad nacional. 3 años en que la mentira y el pensamiento único pretenden imponerse sobre la verdad y la razón. Nunca imaginamos que un día como hoy íbamos a tener que reconocer a los héroes y a las víctimas de una conflagración, que nos veríamos obligados a buscar entre los escombros sobrevivientes o a proteger, cuando menos, con el ropaje de la palabra, del aliento al perseguido, al acosado, al calumniado. Jamás supusimos que México iba a ser testigo de un proceso de desinstitucionalización como el que hoy enfrenta, de una politización extrema e inédita de la justicia, de la aplicación selectiva
y vengativa de la ley. El premio José Páez Yergo se entrega hoy a los mejores periodistas y comunicadores del país, pero también a otros, a quienes han resistido, a quienes tienen y han tenido el valor de no callar, de no claudicar, a quienes salen a defender todos los días la integridad y autonomía de las instituciones para impedir que sean sometidas y aplastadas por la arbitrariedad. Aquí debería estar un juez que prefirió declinar la presea para evitar seguir siendo hostigado. Debería estar un rector que no pudo llegar porque es víctima de acusaciones fabricadas. Periodistas, empresarios, exfuncionarios que tienen miedo a incendiar la cólera del poder. El miedo. México comienza a ser dominado por el miedo. Ese instrumento de control político que lleva a los pueblos a rendirse y abrir las puertas de los Auschwitz, a los Videla, a los Chávez, a los Daniel Ortega. Sentir miedo, aceptar ser dominado por el miedo, es el primer paso para rendirse ante la maquinaria totalitaria. El premio Páez Yergo se dedica hoy a la memoria de quienes fueron víctimas de la pandemia, pero también y sobre todo a los médicos e instituciones que salieron a impedir más muertes, a quienes recurrieron a la ciencia y no a detentes para evitar que, sobre todo, más pobres murieran. Se rinde homenaje a los científicos que luchan cada día por defender la libertad de investigación e impedir que la ciencia se convierta en prisionera de intereses ideológicos y posturas dogmáticas. Mi gratitud a nuestro querido doctor José Narro por coordinar, junto con un grupo médico de excelencia, la selección de merecimientos. Pero gracias también al Ejército y a la Marina, a las Fuerzas Armadas, por estar siempre dispuestos a salvar vidas, por seguir siendo leales a los colores y al espíritu de la patria, por ser leales a México. Distinción especial a la Unidad Temporal Centro COVID-19 Citibanamex y a la Fundación Carlos Slim por poner la calidad médica al alcance de todos sin distinciones. Están aquí, en este espacio de reivindicación democrática, importantes representantes del sector privado. Varios de ellos recibirán una medalla con el rostro del Quijote grabada en una de sus caras. Es una forma de visibilizar la contribución decisiva de la industria y de la empresa al crecimiento del país. Es una manera de exigir libertad de empresa, seguridad jurídica y política a la inversión, sin ataduras, sin estigmas, sin leyes expropiatorias que, como la contrarreforma eléctrica, apagan el switch del futuro y condenan a México a la oscuridad. Aquí estamos, ¿por qué no?, para defender al INE. Los aires del tiempo marcados por el populismo autoritario nos han demostrado que ninguna democracia es para siempre, que no hay blindaje suficiente para impedir los manotazos a la autonomía de los órganos constitucionales. Todos los días, el INE es blanco de ataques. El objetivo es claro, más que claro: convertirlo en una oficina de trámites para decidir desde ella quién debe ser gobernador, diputado, senador o presidente de la República.
Por eso hoy se le quita presupuesto. Por eso hoy se le acusa de tener sobresueldos. Por eso hoy se le pretende responsabilizar del fracaso de una trampa, de la revocación de mandato. Si el Congreso aprueba la reforma electoral propuesta desde el poder, se acabó todo. Se daría un paso sin retorno a la autocracia, al despotismo. Y yo, queridos amigos, queridas amigas, me niego a que México se ha convertido en una dictadura. Quienes nos negamos a dejar de ser ciudadanos libres, estamos decididos a organizarnos para decir: no pasarán los enemigos de México. Tendrán que convertirnos en polvo para pasar sobre nosotros. Gracias por ello a Claudio X González y a Gustavo de Hoyos, dos arquitectos de la nueva democracia, de ese muro de contención y resistencia que solo puede darlo la unidad de una alianza opositora, la unidad de todos los que estamos aquí y de los millones de mexicanos que reclaman un cambio. No una restauración, no una vuelta al pasado, no a un reciclaje de lo que ya no queremos ser, sino un país que rompa paradigmas y sea ejemplo de libertad, de progreso y de justicia. De nosotros depende, de nadie más depende elegir un nuevo y auténtico liderazgo. No es líder el que amenaza, no es líder el que humilla, no es líder el que extorsiona, el que exhibe y calumnia al adversario. El verdadero liderazgo construye, teje, une, convence, piensa el México, punto. De nosotros depende, y de nadie más, que esa águila que un día sobrevoló este valle, que miró desde las cumbres donde debía fundarse una gran nación, vuelva a posarse para señalar dónde debe nacer, porque va a nacer el nuevo México que todos necesitamos. Muchas gracias por estar aquí. Qué honor escucharte, Beatriz, una mujer comprometida y admirada por muchos. Verdaderamente esto es un honor cada año recibirte y ser considerados amigos cercanos de Beatriz Pajes. Muchas gracias, Beatriz. Y bueno, pues el momento esperado de esta noche, llevaremos a cabo la entrega de los premios a los medios de comunicación. Y bueno, a entrevista, Fernando del Collado, por la originalidad y agudeza de entrevistas realizadas en Tragaluz de la agencia Latin US. Reportaje. ¿Perdón? La foto. Reportaje.
Miriam Moreno, reportera del espacio informativo Ciro Gómez Leiva por la mañana de Grupo Radio Fórmula. Se lleva el premio Pagés Yergo por cobertura de la pandemia COVID-19 en el noticiero por la mañana del Grupo Radio Fórmula. Conducción de noticias para Denise Merker, conductora del noticiero estelar de Televisa En Punto. Recibe en su representación el corresponsal Marco Antonio Coronel. Plataforma informativa. El premio Pagés Yergo a la mejor plataforma informativa Dices. Recibe su editor Lázaro Ríos. Columna política. Por la columna política Fuera de Caja a Macario Schettino del periódico El Financiero. Análisis jurídico, la defensa del Estado de Derecho, democracia y derechos humanos. Está representado en medios de comunicación por Ana Laura Magaloni del periódico Reforma. Mesa de análisis, un nuevo concepto de televisión disruptiva en redes, nace con Atypical TV, Desayunando con Carlos Alarraqui. Comunicación legislativa, Gustavo Almaraz Montaño y Gustavo Almaraz Petrí del Grupo Estrategia Política. Han construido un importante puente de comunicación entre el poder público y la sociedad a través de monitoreo y consultoría política.
Medio nacional, el periódico El Universal, uno de los diarios más emblemáticos en la historia del periodismo mexicano, cumplió este año 103 años de existencia. La Fundación José Páez Yergo hace un reconocimiento especial a su presidente, Juan Francisco Ili Ortiz, por su Y si nos permites, Juan Francisco, dar unas palabras, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Licenciada Beatriz Páez, presidenta de la Fundación Páez Yergo. Licenciado José Carral Escalante, vicepresidente de la Fundación José Páez Yergo. Este año celebramos 105 años de historia en el Universal. Desde luego recordamos la fecha para celebrar los logros acumulados en décadas de arduo trabajo. Pero también recordamos a nosotros mismos que los obstáculos y los desafíos propios de la actual situación económica propiciada por la pandemia del COVID-19 no terminan con la ruta, la consolidación empresarial y el prestigio periodístico. Hoy estamos aquí todavía en nuestro quehacer periodístico porque nuestra credibilidad y nuestros valores no se quiebran fácilmente, mucho menos en momentos tan desafiantes para la industria editorial. Es un asunto de convicción, pero también de nuestro modelo de negocio. Si hubiéramos adoptado los hechos retratados en nuestras páginas al contentillo de los actores políticos y económicos, nuestros lectores nos habrían abandonado hace tiempo. Esta relación de credibilidad y cercanía con las audiencias es incluso más importante ahora para los medios de comunicación. Somos objeto de escrutinio social. Desde siempre hemos dado la bienvenida a esa realidad y deseamos mantenerla en adelante. Ahora, con el componente más importante, nos debemos a las audiencias y a sus necesidades de estar informadas. Las libertades, sobre todo la de expresión, hay que cuidarlas todos los días, porque son el fruto de una lucha de décadas. Por eso no solo no es nuestro derecho, sino nuestra obligación alzar la voz y mantener abiertos los espacios a la pluralidad, una pluralidad sin la cual ninguna democracia florece. Cumplimos 105 años más orgullosos que nunca porque nuestros valores siguen inatocados y ahora, frente a la adversidad, tenemos la valiosa oportunidad de demostrar que el tiempo no erosiona esas convicciones. En esta ruta, en este espacio de confluencia de periodistas, agradezco el reconocimiento que se otorga a nuestra institución y le pido que afiancemos aún más los lazos que nos unen como gremio para juntos afrontar los desafíos de la libertad del pensamiento, de expresión y del ejercicio periodístico. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Ahora pasaremos a otra categoría que es arqueología. Uno de los mexicanos que más ha contribuido al conocimiento de nuestros orígenes y al fortalecimiento de la identidad nacional es sin duda el doctor Eduardo Matos, a través de sus importantes investigaciones arqueológicas. Gastronomía. La gastronomía es un puente de comunicación cultural entre naciones
Ingrid Iribarren, empresaria peruana y autora del libro México-Perú, Gastronomías Milenarias, es una promotora cultural que recurre al patrimonio común latinoamericano para construir un diálogo entre los pueblos del hemisferio. Bienvenida, Ingrid. Y bueno, Premio por la Salud de los Mexicanos. Entrega del Premio por la Salud de los Mexicanos a los médicos, científicos, instituciones y trabajadores de la salud que se destacaron por hacer frente a la pandemia de COVID-19. El doctor Julio Frenk, presidente de la Universidad de Miami y exsecretario de Salud. Recibe en su representación el doctor Gabriel García Pérez. El doctor es el actual director de la Oficina de Representación de la Oficina de Miami para México y Centroamérica. Muchas gracias. El doctor Alejandro Macías es una de las más importantes autoridades en México en el ámbito de la infectología. La Fundación José Páez Llergo lo distingue hoy por su trascendente labor en materia de prevención del COVID-19. ¿No ha llegado? Okay. Gracias. El doctor Francisco Moreno, quien ha sido una figura incansable. El doctor Moreno es un referente en microbiología e infectología. Es uno de los médicos que se ha atrevido a denunciar en numerosos artículos publicados al periódico Reforma el mal manejo de la pandemia y la recurrente escasez de medicamentos. Y todos estamos muy agradecidos con el doctor. Un hombre muy generoso que nos ha dado de veras su tiempo y todo su apoyo en muchas ocasiones. Doctor, muchas gracias. El doctor Antonio Lascano, biólogo y científico mexicano especializado en biología evolutiva. Es un científico mexicano de talla mundial que hoy también destaca El doctor se destaca por defender de la libertad de investigación.
Al personal del Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, institución ejemplo en la vacunación y atención para pacientes COVID-19. El general brigadier médico cirujano Jorge Arturo García Dávila, director del Hospital Central Militar, recibe la presea. Bueno, se le entregará en su momento. La unidad temporal del Centro COVID-19 Citibanamex fue uno de los espacios de atención médica privada que sin cobrar absolutamente atendió con la mejor calidad y eficiencia a todos los sectores de la población. Recibe el reconocimiento en representación del Centro COVID Citibanamex y la Fundación Carlos Slim, el doctor Héctor Gallardo. En la teniente de navío Samantha Arcos Hernández del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz, la Fundación José Pagés Yergo reconoce la labor social y humanitaria de la Armada de México en uno de los momentos de mayor emergencia de salud pública. La mujer jugando un papel fundamental en estos tiempos. Y bueno, si nos permiten, el doctor José Narro, ex secretario de Salud, nos va a dirigir algunas palabras. Muy buenas tardes, noches, ya casi, tengan todos ustedes. Es verdaderamente un privilegio poder dirigirme a este auditorio, saludar a Beatriz Pagés Rebollar y a quienes le acompañan en este momento presidiendo la ceremonia y estar con ustedes. Muchas gracias. Tengo que saludar a un rector de mi universidad, al doctor Francisco Barnés de Castro. Les pido que le den un aplauso. Y están otros colegas, y solo voy a mencionar dos, me sé los nombres de casi todos, y no se trata de pasar lista de presentes, pero a Dante Delgado y a Vidal Soberón, mi afecto, mi respeto a su señora esposa, a la esposa del general Cienfuegos, me da mucho gusto. Bueno, déjenme empezar, por favor, y tendría que decir que esta es una ceremonia para celebrar la libertad. Es una ocasión para comprometernos en su defensa y consolidación. Es una magnífica oportunidad para avanzar en nuestro país en la búsqueda de la unidad de quienes creemos en la democracia, el respeto a los derechos humanos, la justicia social, el apego al Estado de Derecho y el manejo de la verdad como forma de convivencia. Este es el momento de todo ello. Hoy, reitero, con el premio que se entrega,
se mantiene la presencia de don José Pagés, uno de los más destacados periodistas mexicanos, quien, con su trabajo y ejemplo, cimentó una escuela de periodismo basada en la libertad de expresión plena y en valores éticos. Él fue un periodista congruente en su decir y en su hacer, que trabajó en favor de la prensa que no tiene más compromiso que la verdad, de aquella que no acepta ceñirse a dictados que se alejan de ese precepto. Entre los legados de este personaje de excepción se encuentran la honestidad y la valentía para decir las cosas, actitudes importantes sobre todo en estos tiempos en que el temor campea en el ánimo social. El miedo es uno de los enemigos de la libertad de expresión y, querámoslo o no, está presente entre nosotros debido a muy diversas causas. Hoy vivimos situaciones de apremio porque los problemas parecen rebasar los límites permisibles y porque no se vislumbran las soluciones a los mismos. En un contexto nacional como el actual, cobra relevancia la figura de don José Pagés, quien supo, desde el periodismo crítico, combatir muchos de los males sociales de su tiempo. Hoy día hacen falta más voces como las de él para enfrentar los problemas que afectan a nuestra sociedad. Este es el caso de la violencia y el autoritarismo, que tienen orígenes muy diversos, algunos derivados de las grietas de nuestro Estado de Derecho, otros de las injusticias y desigualdades que todavía afectan a nuestro país, y unos más producto de una cultura autoritaria que no logramos erradicar. José Pagés fue uno de los mexicanos que abrieron brecha a la democracia que hoy vivimos, la democracia que nos ha permitido reconocer en nuestra sociedad que nuestra sociedad es cultural y políticamente plural, diferenciada en posiciones, con visiones e intereses diferentes. Mucho es lo que hemos avanzado en este camino, por lo que no deberíamos tener retrocesos. No podemos permitir ninguna mengua en la libertad de expresión. Los autoritarismos de cualquier signo constituyen un freno para el avance de la sociedad. Las descalificaciones al ejercicio de pensar y de decir deben rechazarse con toda contundencia. Pretender privar a alguien de la prerrogativa de decir su verdad equivale a enmudecer a todos. Más vale un concierto de disonancias que una población amordazada y silente. Por ello, en la sociedad tenemos que encontrar los puntos de equilibrio, del equilibrio del entendimiento entre quienes pensamos diferente, lo que no puede darse sin diálogo, sin tolerancia, sin reconocimiento. Hay que limar los lados más filosos de las diferencias, eliminar las fantasías que resultan de la apuesta por el todo o nada y construir por México un proyecto de nación distinto, de largo plazo, con la grandeza de miras que se requiere, más justo y solidario. La libertad de decir y de escribir, de pensar y disentir, están condicionadas por la educación. Por ello, un pueblo ignorante no puede ser un pueblo libre. Lamento reiterarlo, pero creo que la educación, incluso en esta era del conocimiento, tiene grandes enemigos. Están, por un lado, los enemigos sociales, como la pobreza y la exclusión, que impiden el acceso a los servicios educativos. Pero también hay otros, como el pensamiento dogmático y la falta de convicción para perfilar una sociedad mejor. Fernando Savater señaló que la ignorancia es el mayor peligro para las democracias. Para mí, la ignorancia no es solo aquella que proviene de la falta de preparación, la cual sin duda debemos combatir.
También lo es la que resulta del miedo a la verdad que muestran muchas personas educadas y no educadas. Ese miedo a que el saber cuestione las creencias, las verdades adoptadas como inamovibles, esa ignorancia que conduce al dogmatismo, que lo tolera y lo fundamenta, esa ignorancia que impide escuchar los argumentos del otro y debatir racionalmente, con información y con la intención de llegar a una solución pertinente. Hasta aquí esto. Esto que acaban de escuchar forma parte de mis convicciones más firmes. Debo decir con honestidad que estas palabras, Beatriz, las pronuncié en abril de 2011 en la ceremonia de entrega del premio Pagés en la edición de 2010. En ese tiempo venían, a mi juicio, muy bien. Hoy, en mi opinión, vienen mejor todavía. Me refiero ahora al tema de la salud y en particular al de la pandemia de COVID-19, que tanto luto y dolor han causado en México y el mundo en los ya casi 2 años desde que irrumpió en la sociedad. En este acto se ha hecho un reconocimiento a destacadas personalidades e instituciones comprometidas con el servicio que, en diferentes modalidades, han prestado, con su opinión autorizada, su consejo acertado, el mensaje que educa o a través de acciones médicas y asistenciales a quienes lo han requerido por haber sido afectadas por la enfermedad o por el interés en ese problema. Se trata de 2 grandes instituciones de la República, el prestigiado Hospital Militar y la Armada de México. Se trata también de una alianza ejemplar de la sociedad civil, el Hospital Temporal City-Banamex, que resultó exitoso y de un valor extraordinario. De igual manera, se ha reconocido a 4 colegas destacados que, con su capacidad, inteligencia, determinación y calidad moral, han ayudado a campear el temporal, a conocer mejor la realidad de la pandemia, a orientar a la población y 2 de ellos a curar y consolar a los pacientes y sus familias. Es verdaderamente lamentable la gestión que las autoridades de salud han hecho de la pandemia en nuestro país. Para muestra, bastan los terribles resultados a los que hemos llegado hasta ahora. Las 621,000 muertes en exceso, la COVID-19 como segunda causa de muerte en la población general en 2020 y la primera causa de muerte entre los hombres, la tercera letalidad más alta del mundo, el 4º lugar en el número de defunciones, el mayor número de fallecimientos entre el personal de salud y una de las peores evaluaciones en todos los análisis internacionales. A esto, súmese la arrogancia, el desapego y pobre empatía, el uso político y electoral de la vacunación, al igual que la inflexibilidad de su fallida estrategia, la falta de ética elemental y la enorme cantidad de mentiras que han manejado para tener como resultante un cuadro ignominioso. Frente a esta dolorosa realidad, deben apreciarse aún más los aportes de los doctores Julio Frenk, Antonio Lascano, Alejandro Macías y Francisco Moreno. A cada uno de ellos el reconocimiento más sincero por la tarea realizada en favor de la salud de nuestra población, de las instituciones del país y del conocimiento. También por no optar por la complicidad del silencio. Gracias, muchas gracias a ellos por haber cumplido antes y por hacerlo ahora de nueva cuenta.
felicidades. Muchas felicidades, por supuesto, a los demás recipiendarios de este premio prestigiado. Todos ustedes, en campos muy diversos, en sectores diferentes, con formas distintas, han hecho aportes en favor de la verdad y la libertad. De México, la productividad, el empleo, el trabajo y la creación. Ustedes nos despiertan el orgullo y se convierten en ejemplos a imitar. Quiero ahora hacer 2 reconocimientos más. Por una parte, a la Fundación José Pagés Yergo por su constancia, por la continuidad de sus trabajos, por mantener el espíritu del premio y la pluralidad de quienes se hacen acreedores al mismo. Saludo desde aquí a mi amigo José Carral. Por la otra, a una heredera del profesionalismo, del trabajo y los principios de don José Pagés Yergo. Por supuesto me refiero a la licenciada Beatriz Pagés Rebollar. Se adelantaron, lo van a tener que repetir. Por supuesto me refiero a la licenciada Beatriz Pagés Rebollar, una mujer inteligente, de principios, con valores laicos bien reconocidas, conocedora de la realidad de nuestro país, claridosa, decidida y valiente. Para mi amiga Beatriz, el aplauso de todos nosotros. Todos ustedes me ayudan a recordar con las palabras de Timothy Snyder que, y cito, son las instituciones las que nos ayudan a conservar la decencia. Termino la cita. Y precisamente por eso debemos todo el tiempo cuidarlas y fortalecerlas. Cito de nuevo a quien cuenta. Es fácil hacer lo que todo el mundo. Puede resultar extraño hacer o decir algo diferente, pero sin esa incomodidad no hay libertad. Cito de nuevo, que aquel líder al que no le gustan los investigadores, Snyder, aquel líder al que no le gustan los investigadores es un tirano en potencia. Y finalmente, ¿lo pueden leer? Y finalmente, que nuestro miedo y nuestra aflicción, por comprensibles que sean, no deben posibilitar la destrucción de nuestras instituciones. Termino con algunas consideraciones adicionales rumbo al futuro. Me confieso optimista. El nuestro es un país, como lo sostengo con frecuencia, grande y con grandeza. No tengo duda de que saldrá adelante. Lo hará de mejor forma y en menos tiempo si la mayoría de quienes creemos en él actuamos como se debe, trabajando unidos rumbo al futuro, poniendo por delante lo que debemos hacer sin distraernos con las provocaciones matutinas, ayudando a generar ciudadanía, fortaleciendo nuestra democracia, defendiendo a las instituciones, organizándonos y defendiendo el régimen de libertades que tanto esfuerzo ha costado. Hace ya casi 30 años apareció en escena el argumento del fin de la historia, producto del libro de Fukuyama. Desde entonces, desde principio de los 90, en casi 30 años, hemos presenciado, entre muchas otras, la instauración de gobiernos populistas.
el ascenso de algunas dictaduras y el fortalecimiento de otras, innumerables embates contra la democracia y el deterioro de los sistemas de alarma frente a la pérdida de libertades. Por ello, al releer sobre la tiranía, encontré la cita de Shakespeare, quien dice con pesar en voz de Hamlet que, cito, los tiempos están dislocados. En mala hora nací para poder deshacer estos hierros. Fin de la cita. La verdad es que uno recupera el optimismo y la confianza cuando él termina convocándonos con una frase llena de certeza, como yo lo hago con ustedes. No, venid, vamos juntos. Gracias. Gracias, doctor Narro, siempre por iluminarnos y por compartir esa gran calidad humana que lo distingue. Muchas gracias, doctor. Impulso al comercio exterior, al diputado Ildefonso Guajardo por su contribución al fortalecimiento del comercio bilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Agricultura. México es el 12º productor de alimentos a nivel mundial. La producción agrícola es motor de la economía nacional y garante de la estabilidad social. Hoy reconocemos a Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Automotriz. México es uno de los países más importantes en producción de automóviles, uno de los rubros que más genera empleos a nivel nacional. Otorgamos el premio José Pagés Yergo a nuestro gran amigo doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Y que se la ponga. Felicidades. Minería. México es un país minero. Representa una de las aportaciones más importantes al PIB nacional. Genera cerca de 400,000 empleos directos y casi 3 millones de empleos indirectos. Será imposible separar el desarrollo del país de la actividad minera. Por eso hoy reconocemos a la industria de la minería a través de la Cámara Minera de México, hoy representada por el ingeniero Jaime Gutiérrez.
De igual forma, es justo reconocer a esos hombres y mujeres que trabajan en la profundidad de las minas, rostros anónimos de hombres y mujeres que detectan y extraen los minerales gracias al conocimiento y preparación que han acumulado. Muy pocos saben que hay mujeres que trabajan en las minas más profundas y que están a cargo de manejar la tecnología más sofisticada. Para destacar la equidad de género y reconocer a la mujer trabajadora, otorgamos a la geóloga Almadelia López Ramírez el premio José Páez Hiergo. Felicidades. Gracias. Y bueno, nos gustaría que el doctor José Sosaya nos honre con unas palabras. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues sí, por algo me la quería poner. Quería que todos pudieran apreciar esta preciosa medalla que nos han otorgado la noche de hoy. Muchísimas gracias, muy amables. Gran y muy difícil tarea me dejan ser al final de los discursos y de tan excelentes ponencias que han hecho los oradores de esta noche. Además, aún no comunicador, me ponen la tarea todavía más complicada. Por ello les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia. Voy a leer un mensaje que tengo preparado y seguiré aquella frase que dice que para que un mensaje o un discurso sea bueno, tiene que ser suficientemente claro para que todos lo puedan entender, pero más importante, suficientemente corto para que ojalá todos te aplaudan. En ese sentido, permítanme, por favor. Muy buenas noches. Es un gran privilegio y un honor dirigir unas palabras en tan prestigiado evento. La comunicación es la base de la comunidad. Genera entendimiento, empatía y la apreciación de lo que ocurre en nuestro entorno. Es la forma en la que conocemos nuestra historia, comprendemos nuestro presente y anticipamos el futuro. La sociedad no estaría al tanto de lo que ocurre a su alrededor y en el resto del mundo si no fuera por la gran labor de los periodistas y comunicadores. Un gran ejemplo de ello es el legado de don José Páez Hiergo. Estoy seguro que todos lo hemos leído, ya que ha inspirado generaciones de comunicadores y periodistas. Pues no pudo encontrarse hoy un mejor nombre para este reconocimiento. Aprovecho también para reconocer a doña Beatriz Páez, una digna sucesora de la estirpe Páez, como una comunicadora elocuente, ejerciendo un periodismo moderno, inteligente y muy valiente. Un saludo muy especial a la distancia a mi amigo, a mi tocayo, Pepe Carral, por su trayectoria como comunicador y como puente entre los empresarios y los diferentes sectores. Mahatma Gandhi decía que un pueblo informado es un pueblo invencible, y creo que esto va de la mano de lo que ya los otros oradores han comentado. Efectivamente, cuando la gente tiene a su alcance información sobre sus gobernantes, la situación social y la coyuntura política, tomará mejores decisiones. El conocimiento es la clave para cimentar un futuro con mayor conciencia social y asertividad en las políticas públicas. No podemos exigir a nuestros gobernantes cuando desconocemos lo que en verdad necesitamos. Sin un buen uso de la comunicación, no podremos expresar ni percibir ideas. Por ello, la labor de quienes hoy están presentes es fundamental. Si bien también es fundamental transmitir a la sociedad lo que ocurre en su entorno, así como generar opinión pública
que incentive el pensamiento crítico, la labor más relevante de un comunicador es enfrentar los retos de la libertad de expresión y la censura. A lo largo de la historia, las herramientas y medios de comunicación evolucionaron a la par de nuestras habilidades, costumbres y capacidad para digerir la información. Hoy, la digitalización de la comunicación y el fenómeno de las redes sociales han detonado una vorágine de información. Antes no había información disponible para toda la sociedad. Ahora nos ahogamos en información. Pero hay una sequía de conocimiento. Es menester de los buenos comunicadores discernir entre la desinformación y lo que verdaderamente enriquecerá a los lectores o a la audiencia. Además, los riesgos son cada vez mayores en nuestro país. México es el país, no en guerra, más peligroso para ejercer el periodismo. Comunicar no nada más requiere de aptitud y vocación, sino de un gran valor, mismo que reconozco en mis compañeros distinguidos de esta noche. Y aquí hago una pausa por todos aquellos periodistas que han muerto en el ejercicio de su profesión. Unos solos segundos. No se necesita ser periodista para comunicar. Como empresarios y representantes de otros sectores, es nuestra labor transmitir los logros, desafíos e indicadores que permitan a las y los mexicanos el conocer la realidad. No es una obligación nuestra, sino un derecho que como ciudadanos es el tener acceso a la información. Este reconocimiento nos llena a todos de orgullo, pero también es una gran responsabilidad. Sin importar la trinchera en la que nos encontremos, debemos de tener presente que nuestro trabajo no es individual, tiene un impacto en nuestro entorno. Procuremos que ese impacto siempre sea positivo. Esta distinción que hoy nos hacen es prueba de que ese compromiso está latente en cada uno de nosotros. Muchas felicidades a todos y muchas gracias. Yo creo que por ahí oímos a su hija o a su esposa que lo acompaña. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar a la categoría Derechos Humanos y Democracia. Democracia y derechos humanos son principios fundamentales en un Estado de Derecho. Hoy es urgente su blindaje y preservación. Por eso hoy queremos reconocer a 2 mexicanos que han distinguido por defender los derechos ciudadanos y la autonomía de los órganos constitucionales. La entrega del Premio por los Derechos del Hombre y de la Mujer al doctor Sergio García Ramírez. Entrega del Premio Democracia y Estado de Derecho a uno de los hombres que admiramos verdaderamente todos los días, al doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Si nos permiten, el doctor nos va a honrar con unas palabras.
por favor. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo mucho la enorme distinción que la Fundación José Pagés Yergo me hace al otorgarme el Premio Nacional de Comunicación a la Democracia. Muchas gracias y saludo con muchísimo afecto a don Julio Millán, al doctor José Narro, al alcalde Tabe, por supuesto a nuestra querida Beatriz Pagés. Debo hacer una confesión, tenía unas notas escritas y también mi propósito era leerlas esta noche con ustedes, pero después de haber escuchado las intervenciones previas y particularmente de mi querido y admirado doctor José Narro, no los voy a leer porque no están a la altura. Así que más bien voy a improvisar algunas notas que aquí he querido escribir, tal vez abusando de la buena suerte en tiempos recientes. La improvisación no me ha dado malos resultados, espero que esta noche no lo haga, no me juegue mal juego. Decía Cicerón en un aforisma dramático, pero muy válido a lo largo de los tiempos: mala tempora currunt. Hoy corren malos tiempos para la democracia. Nos toca a todas y a todos que la segunda parte de ese aforismo no se concrete. Sed peiora parantur, decía Cicerón, y se vienen tiempos peores. A todos nos toca que esto se quede solamente en el primer punto y logremos revertir sin lugar a dudas e inocular la segunda parte de ese aforisma latino. La democracia no goza de cabal salud en ninguna parte del mundo en los tiempos que corren. México y América Latina no son la excepción. Los riesgos que hoy tiene esta forma de gobierno, me temo, son globales y ejemplos delicados, peligrosos de regresiones hacia autoritarismos podemos ver a diestra y siniestra, incluso en aquellas naciones en las que la democracia nació y se daba por sentada. Ningún país está exento de los nuevos desafíos democráticos. Ni siquiera, decía, las democracias añejas y mucho menos las democracias más recientes. Los problemas que aquejan a la democracia tampoco son necesariamente nuevos. Se han venido gestando, acumulando, germinando, han evolucionado en los últimos tiempos, muchas veces frente a la indolencia o a la indiferencia. Los grandes problemas que hoy nos aquejan y que, parafraseando a don Andrés Molina Enríquez, podríamos llamar los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo, en el caso particular de México, son graves y ominosas. La creciente pobreza, la oceánica desigualdad que marca ominosamente nuestras sociedades, la corrupción, la impunidad y la violencia como grandes males de los tiempos que corren. El contexto adverso que la conjunción de estos problemas ha venido generando alimenta peligrosamente el desencanto con la democracia y con sus instituciones. Es grave y autocríticamente muchos somos responsables que hoy los partidos políticos y los parlamentos gocen de este descrédito. Y digo es grave porque sin parlamentos y sin partidos simple y sencillamente no hay democracias. Estos problemas han generado un peligroso caldo de cultivo en donde germinan aquí y allá graves pulsiones autoritarias. En ese medio ambiente nos enfrentamos a un año de enormes retos en términos democráticos y particularmente en lo que hace a su dimensión electoral. 2021 implicó que tuviéramos que enfrentar las elecciones más grandes, pero también las más complejas de nuestra historia. Las más grandes por dos razones fundamentales, numéricas. El número de electores que pudieron votar este año, el 6 de junio pasado, es el más alto de nuestra historia. Y en segundo lugar, el número de cargos en disputa en estas elecciones nunca antes vistas en sus dimensiones también fue el más grande. Nunca antes había habido una disputa por el poder en las urnas tan intensa, tan grande, tan extendida como el 6 de junio pasado. Pero además estas elecciones fueron las más complejas. Y hay tres razones que me gustaría enfatizar porque vienen a cuento con los reconocimientos
que esta noche se han entregado y con la misión histórica que la Fundación Páez Yergo ha enfrentado desde hace décadas. El primer reto es el de hacer elecciones en tiempos de pandemia. ¿Cómo lograr que la democracia y las elecciones no fueran una víctima más de la pandemia de COVID-19? El recurso a la ciencia, a las recomendaciones tal vez muy elementales, fueron la solución. Y llama la atención, lo digo de veras, no soy un experto en políticas públicas, pero llama la atención que una práctica que instrumentamos en el INE siguiendo las mejores consejas a nivel internacional, no hicimos la primera elección en tiempos de pandemia, incluso nosotros mismos el año pasado tuvimos que hacer elecciones en Coahuila y en Hidalgo en plena entre la primera y la segunda oleada de esta enfermedad, pero llama la atención que algo que suena muy elemental no sea una práctica cotidiana, no solo en el sector público, sino incluso en el sector privado. Soy doctor, pero a diferencia del doctor Narro, les digo de una vez, si alguien tiene un dolor de cabeza, no me venga a pedir si vale la pena tomar una aspirina, porque no me atrevería a hacerlo. Mi expertise es otro. Justamente por eso, lo más obvio para nosotros fue constituir un consejo de expertos en materia de salud pública y de epidemiología que nos dijera qué hacer, si los tapetes sirven, si los arcos sanitarios sirven o no. 5 expertos en esta materia acompañaron al INE y desde aquí mi reconocimiento a ellos, que de manera honoraria nos aconsejaron y nos permitieron que las elecciones del 6 de junio fueran un ejemplo a nivel global, como lo han reconocido los diversos informes de misiones de observación electoral que acudieron a ver, a observar nuestros comicios, revelaron. Si uno observa, por cierto, y lo digo con mucho orgullo como mexicano, porque esto no es una obra del INE, es una obra de todas y todos. Si uno observa con las curvas de contagios, podrá notar que 3 semanas antes de la jornada electoral comenzó la tercera oleada, es decir, comenzó el incremento de los propios contagios de COVID-19. 3 semanas después tuvimos las elecciones, pero el gran dato es que las 3 semanas posteriores, si bien la curva seguía creciendo, no se alteró en su comportamiento. Esto quiere decir que 49 millones de mexicanas y mexicanos, con responsabilidad, cumpliendo las normas sanitarias más elementales, salimos, ejercimos nuestros derechos políticos y no pusimos en riesgo nuestro derecho a la salud. El segundo gran desafío es de todos. El segundo gran desafío viene a cuento con la misión histórica, decía, de la Fundación Páez Yergo. Tiene que ver con los tiempos difíciles de desinformación, posverdad, noticias falsas que aquejan a la democracia desde hace al menos un lustro. La mentira no es nueva en la política, ha acompañado la política desde siempre, pero los desafíos en términos de la comunicación, el rol de los medios, de las redes sociales y del Internet, ha dado un potencial nocivo inédito en la historia de la humanidad a la mentira y a la construcción de narrativas falaces. Y paralelamente a esto, la polarización, tampoco un fenómeno nuevo. La polarización es normal en los sistemas democráticos y particularmente durante las campañas electorales. Esos son los espacios institucionales para que los distintos puntos de vista, las distintas ideologías, los distintos programas políticos se confronten entre sí, incluso con tonos severos de cara al voto ciudadano. El problema de la polarización que estamos viendo es que está siendo aderezada por uno de los valores antidemocráticos por excelencia, o si se quiere, el antivalor democrático por excelencia, la intolerancia. Y cuando la polarización se adereza, se suma a la intolerancia, al adversario ya no se le ve como tal, a alguien a quien a pesar de nuestras diferencias se le da el estatus de legitimidad para competir por el poder público, sino se le considera un enemigo, un adversario al que hay que combatir y destruir. Y esa es justamente la lógica sobre la que florecieron los peores experimentos autoritarios del siglo pasado. El tercer gran desafío es un desafío inédito, no como fenómeno. Me refiero a la descalificación al trabajo de las autoridades electorales.
Esto lamentablemente forma parte, digámoslo así, de una triste cultura política en donde aquello que Felipe González definía como una de las condiciones de funcionamiento de la democracia, es decir, la aceptabilidad de la derrota, debe ser la lógica con la cual todos enfrentan el juego electoral. En México esto, desde hace tiempo, es algo frecuente. Y no hay un solo, digámoslo así, titular de esta lamentable práctica política. Si uno observa hacia atrás, prácticamente a lo largo de las décadas, de las últimas décadas, podemos encontrar a partidos políticos o candidatos de prácticamente todos los partidos políticos que han recurrido a la lógica, cuando pierden una elección, de descalificar la misma porque se les ha cometido un fraude. Lo novedoso, sin embargo, es de dónde provienen hoy estas críticas y la estridencia con la que las mismas están siendo proferidas. Nunca antes, y ayúdenme con la memoria, al menos yo no me acuerdo, que se haya dicho que la autoridad electoral debe ser exterminada o que el INE, por ejemplo, debe morir. Ese es el tono con el que hoy se descalifican las autoridades electorales. Y lo más grave es que hoy vemos con mucha frecuencia, y no es tampoco algo lamentablemente que ocurra solo en nuestro país, este tipo de descalificaciones vienen desde los circuitos gobernantes. Las descalificaciones, decía, no son nuevas. Y me atrevo a decir, un autor que estoy citando mucho en los tiempos que, bueno, desde que el rector Narro, entre otros, tuvo que ver con mi incorporación a la autoridad electoral, nunca citaba tanto a Galeano, al menos no citaba al Galeano, escritor del fútbol, cuando dice del árbitro que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, con quien gana porque siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y con quien pierde porque siempre va a decir que perdió por culpa del árbitro. Insisto, esto algo no es nuevo ni en el fútbol ni en el ámbito electoral. Pero hoy se articulan estos discursos, estas calificaciones especialmente y de manera novedosa, como decía, desde el poder. Este es un fenómeno global y deberíamos preocuparnos. Está ocurriendo justo ahora, no solo en México, a veces uno se ve al ombligo, está ocurriendo justo ahora en la otra gran democracia de América Latina, en Brasil, con descalificaciones desde el presidente, no solamente al órgano electoral, sino a ese mecanismo que ha servido para generar certeza en la democracia brasileña desde hace 20 años, que es la urna electrónica, anticipando a un año de las elecciones que está por ocurrir un fraude. ¿Lo han escuchado en algún lado? Ha ocurrido en Perú, en donde a las autoridades electorales no solamente se les agrede verbalmente, sino incluso físicamente. Está ocurriendo en Bolivia, en donde las autoridades electorales están siendo sometidos a un acoso judicial y político pocas veces antes visto. Ocurrió en Ecuador, con descalificaciones muy similares a las que están ocurriendo en el resto de los países de Latinoamérica, pero está pasando en otros lados del mundo. Ocurrió en Estados Unidos, en donde el expresidente Trump comenzó a construir desde meses antes de la elección una narrativa del fraude por si se ocupaba, y adivinen qué, perdió y dijo que había perdido por el fraude. Y anticipó uno de los, digamos, de las expresiones más graves del deterioro democrático, el intento de asalto del Capitolio, el templo de la democracia norteamericana. ¿Creen que esto ya pasó? El día de ayer veía con preocupación, que la democracia más vieja del mundo, Inglaterra, nos receta un ejemplo de lo que estoy diciendo. Ayer Boris Johnson, el primer ministro inglés, dijo que debía procurarse una reforma electoral para que la Electoral Commission dejara de ser independiente y pasara bajo la égida del gobierno. Estos son tiempos nuevos para la comunicación y se vuelve indispensable que la comunicación, de nueva cuenta, se vuelva una herramienta de la defensa de la democracia. Hoy las instituciones, en tiempos de posverdad, estamos obligadas como nunca antes a explicar de manera clara y oportuna, asertiva y contundente. Hoy las oficinas de comunicación son tan importantes como las oficinas operativas. Hoy las oficinas en el INE de organización y capacitación electoral tienen la misma relevancia que tienen las oficinas de comunicación, porque frente a esas narrativas que buscan descalificar y erosionar a la democracia, los órganos públicos
tenemos que contestar, construir narrativas. Bajo la lógica de combatir a la desinformación con información, yo no me creo esto de combatir con prohibiciones y regulaciones que en muchos casos nos pueden llevar a la censura. Tenemos que explicar. Por eso, la verdad, en lo personal, pero como titular del órgano encargado de las elecciones, recibir este reconocimiento el día de hoy es un verdadero privilegio. Termino. La democracia, no me he cansado de decirlo y seguiré haciéndolo, es una construcción colectiva. No se debe a un solo hombre, no se debe a un solo partido, no se debe a una sola ideología, no se debe a una sola fuerza política. En México la democracia es el resultado de un compromiso histórico y de una lucha de millones y millones de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la transformación del régimen, con dejar atrás un régimen autoritario y de libertades conculcadas para concluir un régimen en donde cabemos todos, en nuestras diferencias y a partir de la convivencia tolerante. Déjenme terminar diciendo, porque es algo que me preguntan todos los días muchas personas, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo defendemos a la democracia? Déjenme terminar diciendo que no hay trinchera pequeña ni modesta. Un tuit, un post, levantar la voz en un artículo es defender a la democracia. Y así como la democracia es una construcción colectiva, no nos olvidemos nunca que la defensa de la misma es también una responsabilidad de todos. Lo único en los tiempos que corren que no podemos permitirnos si no queremos ver a nuestra democracia palidecer y escapársenos de las manos es la indolencia. Muchísimas gracias, un verdadero privilegio. Pues qué gran cierre a esta noche, en voz de nuestro defensor y promotor precisamente de los derechos de la mujer y del hombre. Muchísimas gracias, Lorenzo. Y bueno, pues gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta noche tan especial que cada año esperemos se siga llevando a cabo aquí en el Club de Industriales. Y un enorme aplauso a nuestro panel, pero muy en especial a doña Beatriz Pajés